Imagínese despertarse a las 3 de la madrugada, asfixiado por el insomnio, y decidir ir de excursión. Una noche para despejar la mente, pero cuando llegas te das cuenta de que no lo has conseguido, sola. Lo que comenzó como una huida de la rutina se convierte en la peor pesadilla de tu vida. Cambia cuando descubres que hay criaturas en el bosque, criaturas que ya eran humanos, criaturas que hablan, criaturas que conocen su nombre y quieren. Espero que te unas. Suscríbete a nuestro canal, Brasil en Cena. Deja un like y comparte tu entusiasmo. Dime desde dónde estás viendo esta historia. El insomnio se había convertido en mi problema, mi compañera más fiel en las últimas semanas. Eran las 3 de la madrugada cuando me rendí. Llevaba 4 noches consecutivas fuera de la cama, y el apartamento parecía más pequeño con cada hora que pasaba. Estuve despierto todo el día. Sentía que las paredes me apretaban como un puño. Era estrecho. Sabía que si me quedaba allí un minuto más, iba a empezar a gritar. Cuando recordé el sendero, lo había descubierto hacía meses, durante un fin de semana, cuando necesitaba escapar de la ciudad. Era un sendero poco conocido que serpenteaba por las calles, a través de un denso bosque a unos 40 minutos de casa. Durante el día, era un lugar de paz, donde el ruido urbano se disolvía entre los pájaros y el susurro de hojas. Pero de noche, bueno, nunca se me había ocurrido visitarla de noche hasta ahora. Me puse unos vaqueros, una chaqueta gruesa, y cogí la linterna que guardaba en el cajón de la cocina. La navaja fue casi un pensamiento automático. Siempre lo llevaba conmigo cuando salía, aislado. Una precaución que mi padre me enseñó de niño, en el bolsillo trasero. Desde mis pantalones, el peso familiar de la hoja plegada me produjo una extraña sensación de seguridad. El coche atravesó el silencio de la madrugada y me sentí mejor simplemente estando allí. Movimiento. Las calles vacías reflejaban la luz de las farolas como espejos. Oscuridad, revelando la entrada del sendero entre 2 árboles gigantescos. Durante el día, esa entrada parecía acogedora, un portal a la tranquilidad. Ahora, bajo la tenue luz de la luna menguante, tenía el aspecto de una garganta abierta, esperando para engullirme entero. Dudé un instante. Había algo diferente en el aire, una densidad que no sabría explicarlo. El olor del bosque era más intenso, mezclado con algo más. Una sensación metálica que me hizo cosquillear la lengua. Sacudíla, mojados, y por primera vez en días pude respirar hondo sin sentir opresión en el pecho. El camino que conducía al sendero era un camino de tierra, lleno de baches que hacían que el coche se balanceara como un barco en alta mar. Cuando finalmente aparqué en el pequeño arcén cerca de la entrada al bosque, el silencio, lo que me envolvía, era absoluto. Ni un grillo, ni viento, solo el sonido del motor. Hacía cada vez más frío, y mi respiración también. Encendí la linterna y el haz de luz. Atravesó la cabeza, apartando los pensamientos negativos. Era solo... Las primeras horas de la mañana jugaban con mis sentidos cansados. Di el primer paso en el sendero. El suelo estaba más blando de lo normal, como si hubiera llovido. Últimamente, aunque no recuerdo que haya llovido en los últimos días, mis pies se hundían ligeramente con cada paso, y el sonido amortiguado resonaba entre los árboles. Extraña forma, como amplificada y distorsionada por la vegetación denso. Caminé durante unos 10 minutos antes de darme cuenta de que no estaba oyendo los sonidos normales del bosque, ni un pequeño animal moviéndose entre las hojas, ni el ulular de un búho, ni siquiera el zumbido de los insectos. Era como si toda la fauna simplemente... Me fui.
Fue entonces cuando oí un sonido bajo y gutural que parecía venir de muy lejos, pero al mismo tiempo estaba demasiado cerca. No era el rugido de un animal, era algo familiar, ni siquiera el gemido del viento entre las ramas. Era algo intermedio, algo cual hizo que se me erizaran los pelos del brazo y se me contrajera el estómago. Me detuve, conteniendo la respiración, tratando de localizar la fuente del sonido. Llegó, de nuevo, más claro esta vez, y con ello una terrible certeza. No lo era, solo en el bosque. La linterna temblaba en mi mano mientras intentaba localizar el origen del sonido. Dirigí el haz de luz en todas direcciones, pero solo reveló troncos oscuros y un follaje denso que parecía moverse incluso sin viento. El sonido no se repitió, pero dejó algo peor en su lugar, un silencio que me palpitaba como una herida abierta. Respiré hondo, intentando calmarme. Tal vez solo fuera un animal grande, un jabalí quizás, o incluso Los animales emiten ruidos extraños por la noche. Era una explicación racional, y yo me aferré a ella como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Continué caminando, pero ahora cada paso era calculado, deliberado. El sendero, que durante el día estaba bien señalizado, parecía haberse vuelto más estrecho y confuso. Ramas bajas, que no recordaba haber visto antes, rozando mi cara y dejando las raíces al descubierto. Intentaban ponerme la zancadilla a cada paso. Fue entonces cuando la linterna los descubrió. Algo que me hizo detenerme por completo. Marcas en el suelo. No eran huellas, ni de los humanos, ni de ningún animal que conociera. Eran impresiones profundas sobre tierra blanda, aproximadamente del tamaño de una mano humana, pero con 5 surcos, dedos largos y paralelos que se extendían mucho más allá de donde terminarían los dedos normales, como si les hubieran crecido garras, incrustado en el suelo y luego arrastrado, dejando rastros de algo que había caminado, de una forma extraña e irregular. Me arrodillé para examinar las marcas con más detenimiento. De cerca. Estaban frescas. La tierra de los bordes aún estaba húmeda y pequeña. Al tocar suavemente una de las impresiones, cayeron granos de arcilla. Sea como sea, quien quiera que haya hecho eso, había pasado por allí muy recientemente. Mi mente intentó racionalmente encontrar explicaciones. Quizás se trataba de un perro grande y herido, arrastrando las patas, o tal vez alguien jugando, dejando huellas falsas. ¿Por qué alguien haría eso en medio de la noche, en un sendero desierto? Me levanté y seguí el camino. Las huellas siguieron el sendero unos metros y luego se adentraron en la densa vegetación. Encontré señales, aún más perturbador, gruesas ramas rotas a una altura que me llegaba al pecho, un tocón arrancado de raíz, largas franjas irregulares, como si algo muy fuerte hubiera pasado por allí, sin... No le importan los obstáculos. El patrón era extraño. Si se tratara de un animal común, él rodeaba los obstáculos o intentaba pasar por debajo de ellos. Pero estas marcas sugirieron algo que simplemente se abriera paso a la fuerza a través de la vegetación, aplastando con considerable fuerza bruta todo lo que se interponía en su camino. Regresé al sendero principal, pero ahora tenía la inquietante sensación de que lo estaban vigilando. Era más que paranoia, era una certeza primordial. Era como si cada célula de mi cuerpo gritara que había ojos fijos en mí, estudiando cada uno de mis movimientos. Me giré varias veces, iluminando la oscuridad que tenía detrás, pero la luz solo reveló más árboles, más sombras. Aún así, la sensación persistía, creciendo con cada paso. Me sentía como una presa, y mi cerebro ancestral lo sabía. El rastro comenzó. Estaba escalando y reconocí el tramo.
Estaba llegando al primer mirador, un pequeño claro donde la vegetación se abría, dejando ver el valle que se extendía abajo. Durante el día era uno de los lugares más bonitos de la ruta, pero ahora la idea de estar en un espacio abierto fue aterrador. Aún así, continué. Necesitaba ver, necesitaba entender qué estaba sucediendo. Si había algo en el bosque, tal vez podría verlo desde el mirador. Cuando salí al bosque, en el claro, la luna estaba más alta, proyectando una luz pálida sobre el paisaje. El valle se extendía abajo como un mar de sombras, salpicado aquí y allá por las luces lejanas de la ciudad. Era hermoso y al mismo tiempo profundamente inquietante. Fue entonces cuando vi las huellas en centro del claro. No las extrañas marcas que había seguido antes, sino huellas humanas, huellas frescas de pies descalzos en la tierra húmeda, huellas que formaban un círculo perfecto en el centro del claro, como si alguien hubiera bailado allí o hubiera realizado alguna representación. Era una especie de ritual. Se me heló la sangre al darme cuenta de que había más de una persona. Según el tamaño de las huellas, se trataba de al menos 3 individuos. Además, las huellas eran recientes, muy reciente. Apagué rápidamente la linterna y me escondí detrás de un árbol grande. Si hubiera gente allí, gente que realizaba extraños rituales en medio de la noche, en un bosque apartado, definitivamente no quería que me vieran. Esperé, escuchando atentamente, sin oír nada más que los latidos de mi corazón como un tambor. Guerra. Después de unos minutos, que parecieron horas, volví a encender la linterna y examiné las huellas con más detenimiento, con cuidado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Las huellas humanas estaban cubiertas por las extrañas marcas que había seguido. Antes, lo que fuera que hubiera hecho esas garras en el suelo, había estado allí después. Gente. Y las huellas humanas, algunas terminaban abruptamente, como si la gente simplemente desaparecía a mitad de paso. Una rama se quebró a mis espaldas. Me giré de golpe, iluminando el bosque, y por una fracción de segundo, por un instante, vi algo que no debería existir. Era demasiado alto para ser. Era humano, pero se movía erguido. Tenía una silueta que parecía familiar, y al mismo tiempo, completamente erróneo, como si alguien hubiera tomado la forma humano y estirado, distorsionado, transformado en algo que me hizo ser humano. Mi cerebro protestó a gritos. Parpadeé una vez y la cosa desapareció, pero lo supe, lo cual no había imaginado, y sabía, con una certeza que me llenaba de terror, que lo que fuera que hubiera dejado esas huellas en el suelo, ahora lo sabía con exactitud. Donde yo estaba. El mundo a mi alrededor parecía haber perdido su solidez. Cada uno, las sombras se movían, cada forma tenía vida propia. Y yo ya no pude más. Para distinguir entre la realidad y la paranoia. La linterna que tenía en la mano se había convertido en fue, a la vez, una bendición y una maldición. Reveló el camino, pero también anunció. Mi presencia era un recordatorio de cualquier cosa que pudiera estar observándome. Decidí regresar, cualquier cosa que fuera. Lo que estaba sucediendo en aquel bosque no era algo que quisiera afrontar sola, desarmado y sin preparación. Pero cuando intenté retomar mi camino, descubrí algo que me heló la sangre. El rastro había cambiado. Eso fue imposible. Lo sabía. Los caminos no cambian de la noche a la mañana, pero el que yo tomé, el camino que había recorrido para llegar allí, simplemente ya no existía. En lugar del sendero familiar, había 3 diferentes senderos, serpenteando entre los árboles, y ninguno de ellos parecía vale. Intenté orientarme por la posición de la luna, pero las copas de los árboles, a medida que se volvían más densas,
crearon un techo impenetrable que bloqueaba la mayor parte de la luz celestial. Era como si el bosque mismo se hubiera reorganizado para mí, para confundirme, para mantenerme atrapado. Elegí el camino que parecía más cercano, regresé sobre mis pasos y comencé a caminar. Pero con cada paso, la sensación de ser seguido se intensificó. Ya no era solo una sensación. Podía oír pasos. No eran los sonidos habituales de ramas que se rompen o de hojas que crujen. Estaban siendo pisoteados. Eran pasos deliberados y pesados que se sincronizaron con los míos de una forma casi burlona. Cuando me detuve, ellos se detenían. Cuando yo aceleraba, ellos aceleraban, pero siempre había un ligero retraso, como si algo me seguía, imitando mis movimientos a propósito, jugando a un juego, conmigo. Me detuve por completo y esperé. Los pasos. Ellos también se habían detenido, pero ahora podía oír su respiración agitada y pesada, que parecía venir de varias direcciones a la vez. Era como si el bosque mismo respirara, y yo estaba en el centro de sus pulmones. Fue entonces cuando lo vi claramente por primera vez. La criatura estaba de pie a unos 10 metros frente a mí, justo en medio de el sendero, parcialmente iluminado por mi linterna. Era imposible de describir de una manera que transmitiera la verdad. Tenía sentido porque desafiaba todas las categorías que mi cerebro conocía. Tenía aproximadamente la altura de un hombre alto, pero sus proporciones eran todo mal. Los brazos eran demasiado largos, casi llegaban al suelo, que terminaban en manos o garras que parecían capaces de desgarrar madera. Sus piernas eran musculosas, pero extrañamente curvadas, como si estuvieran hechas correr tanto a 2 como a 4 patas. Pero lo que realmente me impresionó fue su rostro. Era aterrador. Era casi humano, pero solo casi. Tenía los ojos grandes, demasiado oscuros, y brillaban con una inteligencia que era, al mismo tiempo, el tiempo, familiar y completamente ajeno. La boca estaba ligeramente alargados, dejando al descubierto dientes demasiado afilados para ser humanos, pero demasiado organizada para pertenecer a un animal. Y me estaba estudiando. No. Era la mirada vacía de un depredador observando a su presa. Era algo mucho más perturbador. Era la mirada de algo, una persona inteligente que intenta comprenderme, categorizarme, decidir qué hacer conmigo. Nos quedamos allí mirándonos fijamente porque se sintió como una eternidad. Mi mente racional intentaba encontrar explicaciones. Alguien disfrazado, una alucinación causada por privación de sueño, cualquier cosa que tuviera sentido, pero mi cuerpo sabía la verdad, cada instinto primario que la criatura gritaba el mismo mensaje: ¡corran! La criatura se inclinó hacia adelante, con la cabeza ligeramente ladeada, un gesto que casi resultaría tierno si no lo fuera. Absolutamente aterrador en ese contexto. Era como si me estuviera evaluando, tratando de decidir si yo era una amenaza o simplemente comida. Lentamente, muy lentamente, comencé a retroceder. No. Aparté la vista de la criatura. No hice ningún movimiento brusco, simplemente retrocedí. Lo estaba haciendo paso a paso, esperando que no lo interpretara como una invitación a que me cortejara. Me siguió con la mirada, pero no se movió. Seguí retrocediendo hasta que la curva del sendero me sacó de mi campo de visión. Solo entonces me permití girar y camina más rápido, siempre atento a cualquier sonido de persecución. No la hubo. En cierto modo, eso fue aún más aterrador. Si me hubiera perseguido, al menos habría sabido dónde estaba. Pero ese silencio significaba que ella podía estar en cualquier parte, observándome, siguiéndome entre las sombras. Caminé otros 15 minutos
antes de detenerme a descansar. Mi respiración me sentía pesado. El corazón me latía a 1000 por hora y empezaba a sudar. A pesar de, en el frío de la madrugada, me apoyé contra un gran árbol e intenté organizar mis reflexiones. ¿Fue real lo que vi? ¿Podría tratarse de una persona con algún tipo de discapacidad y física o alguien que lleva un disfraz elaborado? Pero su forma de moverse, su forma de mirarme, había algo profundamente diferente. Había un ser humano en eso. Fue entonces cuando volví a oír ese sonido, ese rugido bajo y gutural, que había oído al principio del sendero, pero ahora mucho más cerca. Y esta vez había algo diferente. No era simplemente un sonido animal. Había modulación, variación, casi como un lenguaje. La criatura intentaba comunicarse conmigo. El sonido se repitió, más fuerte, y esta vez supe que venía de arriba. Miré hacia arriba y vi una forma oscura, moviéndose entre las ramas, saltando de árbol en árbol con una agilidad que ningún ser humano podría poseer. Para poseer, ella me seguía entre las copas de los árboles y mientras yo la miraba, hipnotizada por el horror, se detuvo en una rama muy por encima de mí y miró directamente a mis ojos. Incluso en la oscuridad podía ver su rostro con claridad y había algo en él que me cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la realidad. Ella estaba sonriendo. No era una sonrisa humana, pero tampoco era la mueca amenazadora de un demonio, depredadora. Era algo intermedio, algo que sugería que ella lo entendía exactamente. Me di cuenta de lo que me estaba haciendo, que toda esa persecución era intencional, calculada. Fue entonces cuando lo comprendí. Terrible verdad. No me cazaba el instinto, me cazaba por diversión. La sonrisa de la criatura me persiguió incluso después de que desapareciera en la distancia. Las copas de los árboles. Había inteligencia en ese gesto, una astucia casi humana, lo cual transformó toda la situación en algo infinitamente más aterrador. Depredadores. Lo entiendo, siguen instintos, patrones predecibles, pero algo que busca el placer, que comprende el concepto de tormento psicológico, eso era una categoría aparte, completamente diferente al terror. Empecé a caminar más rápido. Intentaba orientarme por los sonidos lejanos de la carretera. Si lograba llegar al coche, podría salir de allí, intentando asimilar lo sucedido de forma segura, pero el bosque parecía haber otros planes. Todos los senderos que seguí terminaban en callejones sin salida o curvas cerradas, lo cual me llevó de vuelta al mismo punto. Era como si estuviera atrapado en un laberinto viviente, donde las mismas paredes se movieron para confundirme. La vegetación era más densa, los senderos más, los caminos eran estrechos, y comencé a sospechar que me estaban desviando deliberadamente a un lugar concreto. Los sonidos a mi alrededor también habían cambiado. Ya no se trataba solo de la respiración agitada y los pasos sincronizados. Ahora se oían otros ruidos, ramas que se rompían en secuencias rítmicas, como si varias criaturas se comunicaran a través del bosque. Piedras rodando en patrones que parecían señales, el crujido de la madera que sonaba casi como risas ahogadas. Me detuve para revisar mi teléfono, esperando al menos tener necesitaba señal. GPS para orientarme. La antena no emitía señal, como era de esperar, pero había algo más inquietante. El momento era inoportuno. Según el teléfono, eran las 6:47 de la mañana. Eso era imposible. Yo ya me había ido, llegué a casa a las 3 en punto y aún caminando despacio, no pudo haber pasado más de 1 hora. En el bosque,
a menos que de alguna manera hubiera perdido el tiempo, a menos que hubiera periodos en los que no podía recordarlo. Eso me aterrorizaba más que cualquiera de las criaturas. La idea de perder el tiempo, de tener lagunas de memoria, sugería que cualquier cosa lo que me estaba sucediendo iba más allá de lo que mis sentidos podían percibir. Fue entonces cuando oí mi propia voz. Era imposible, pero inconfundible. Alguien o algo. Repetía palabras que yo había dicho, pero distorsionadas como si resonaran. A través de un túnel lleno de agua, escuché fragmentos de conversaciones que había tenido días antes. En el pasado, palabras que le dije por teléfono a mi madre, incluso lo que murmuré. Me dije a mí mismo al salir del apartamento esa noche: necesito irme de aquí. Necesito despejar la mente, quizá un paseo. Las palabras venían de distintas direcciones, superponiéndose, creando una cacofonía surrealista de mi propia voz en múltiples variaciones. Parecía como si todo el bosque hubiera grabado cada sonido que emitía y ahora lo estuviera reproduciendo. Todo volvió a mí, creando una sinfonía distorsionada de mis propios pensamientos. Empecé a correr. No fue una decisión consciente, fue puro instinto de supervivencia. Mi cuerpo decidió por mí que lo que estaba sucediendo allí era demasiado peligroso para abordarlo de forma lógica o valor. Necesitaba salir, necesitaba escapar antes de perder por completo la capacidad de distinguir entre realidad y locura. Pero correr por el bosque de noche es una experiencia de terror puro. A cada paso, las ramas intentaban derribarme. Ramas bajas. Me azotaron la cara y la linterna creó un cono de visión limitado que eso solo puso de relieve lo vasta y hostil que era la oscuridad que me rodeaba. Y ellos me seguían, no solo una criatura, sino varias. Podía oír a diferentes tipos de pasos, diferentes ritmos de respiración. Algunos corrían por el suelo, otros se movían entre los árboles y se oían sonidos que sugerían movimiento subterráneo, como si algunos viajaran a través de túneles subterráneos. No lo hacen, intentaban contactarme. Lo comprendí con una claridad aterradora, guiándome, empujándome en una dirección específica. Siempre que intentaba girar a la izquierda, había sonidos amenazantes provenían de ese lado. Cuando intenté ir a la derecha, las sombras se movieron entre los árboles, obligándome a mantén el rumbo. Me estaban arreando como ganado. El sendero se abrió. De repente, en un claro que no reconocí, era más grande que el mirador, donde había visto las extrañas huellas. Y algo andaba muy mal en ella. La vegetación circundante formaba un círculo casi perfecto, como si hubiera sido cultivado o podado para crear ese espacio. En el centro del claro había una pequeña depresión en el suelo, e incluso a la tenue luz de la luna pude ver que estaba allí. Estaba lleno de huesos. No eran huesos humanos, al menos no todos. Había huesos de animales mezclados, con formas que no pude identificar. Algunas estaban descoloridas por el paso del tiempo. Otras aún conservaban restos de carne. Y en el centro de todo, cráneos dispuestos en patrones. Formas geométricas claramente antinaturales. Era un lugar de sacrificio, o peor aún, era donde llevaban a sus presas para alimentarse. Los sonidos a mi alrededor cesaron de repente. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo contenía la respiración en el bosque. Estaba en el centro del despejando el cielo, expuesta, vulnerable, y supe que lo que fuera que me estuviera cazando había llegado a mi destino previsto. Me giré lentamente, rozando el borde iluminé el claro con mi linterna. Al principio no vi más que árboles y sombras. Luego, uno a uno, emergieron. Había al menos 6 criaturas, quizás más, dispuestas alrededor del claro, como espectadores en un coliseo.
Cada uno era ligeramente diferente de los demás. Algunos eran más altos, otros más musculosos, uno parecía tener rasgos más animalescos, pero todos compartían esa inquietante inteligencia en sus ojos, esa sensación, que comprendían exactamente lo que estaba sucediendo. La criatura que había visto primero, la que me había sonreído, surgió de las sombras justo frente a mí. Ella caminó con calma hasta el borde de la hondonada, llena de huesos, y se detuvo. Me observaban con lo que podría haber sido curiosidad o hambre. Era imposible distinguir. Luego dijo, no eran exactamente palabras, sino sonidos modulados, que tenía significado. Era como escuchar un idioma completamente ajeno, pero uno que mi cerebro, incluso de forma primitiva, podía comprender a un nivel instintivo. Ella me estaba dando... Era una elección. Podía luchar y morir rápidamente o rendirme. Y bueno, la segunda opción era claramente mucho peor que la primera. Metí la mano en el bolsillo y metí la mano hacia atrás y sentí el peso familiar de la navaja. Era un arma ridícula contra criaturas de ese tamaño y fuerza, pero era todo lo que tenía. ¿Y si muriera? Allí, en aquel claro, entre huesos y bajo miradas que no deberían existir. Por la criatura debió de presentir mi decisión en mis ojos, porque su sonrisa se ensanchó, revelando hileras de dientes que parecían haber sido diseñadas específicamente para desgarrar carne humana. Hizo un gesto hacia las demás, un movimiento casi elegante de la mano alargada, y todos comenzaron a... Se acercaba. El asedio se cerraba con precisión militar, lo que me hizo comprender que se enfrentaba a mucho más que depredadores primitivos. Cada criatura se movía en perfecta coordinación con los demás, ocupando posiciones estratégicas que cortaron en cualquier vía de escape. Ya lo habían hecho antes, muchas veces. Saqué el cuchillo del bolsillo y abrí la hoja con un clic que resonó en el claro como un disparo. El sonido hizo que las criaturas inclinan la cabeza al unísono, un gesto que sería cómico si no lo fuera absolutamente aterrador. Era como si les sorprendiera que su presa quería jugar. La criatura líder, dado que era obvio que existía una jerarquía entre ellas, levantó a una de las manos grotescas y todas las demás se detuvieron al instante. Quería estudiarme. Primero tuve que comprender de qué era capaz. Había algo casi científico en ello. La forma en que me miraba, como si yo fuera un espécimen interesante. Fue entonces cuando pude verla claramente por primera vez. Bajo la luz directa de la linterna, su aspecto era aún más perturbador de lo que había imaginado. Su piel tenía una textura extraña, como si en algunas partes tenía aspecto humano y en otras estaba cubierto de un pelaje espeso y oscuro. Las transiciones no seguían ningún patrón lógico. Era como si alguien hubiera... Intenté mezclar dos especies diferentes y el resultado habría sido incompleto. Una abominación hecha de carne. Los brazos eran desproporcionadamente grandes, largo, pero la musculatura era claramente de estructura humana, solo que agrandada, más allá de los límites normales. Las manos terminaban en dedos largos. Además, tenía articulaciones adicionales que le permitían movimientos que ninguna mano podía realizar. Ningún ser humano podría hacer esto. Las uñas o garras eran gruesas y curvas, claramente capaces de desgarrar carne y hueso con facilidad, pero eran los ojos, lo cual me aterrorizó de verdad. Eran fundamentalmente humanos en forma y la estructura era buena, pero la inteligencia que la sustentaba fallaba. Era como observar a una persona que había perdido partes esenciales de su humanidad. Pero tras haber eliminado toda astucia y malicia, abrió la boca y volvió a hablar. Pero esta vez, los sonidos estaban más organizados, más cercanos a un idioma real.
Había sílabas, inflexiones, incluso lo que parecía ser una estructura gramatical, rudimentario. Y comprendí, con una claridad que me llenó de horror, que ella intentaba comunicarme contigo de forma más directa. Viniste solo a... Las palabras estaban distorsionadas, pronunciadas desde una garganta que no fue creada para el lenguaje humano, pero eran inconfundiblemente palabras. Ella podía hablar, no solo imitar sonidos, sino comunicarse de verdad. Eso es raro. Pronunció cada palabra con evidente esfuerzo. Suelen venir en grupos. Es más divertido así. Mi mente estaba teniendo dificultades para procesarlo. Lo que estaba oyendo era imposible. Criaturas como esas no deberían existir. Y definitivamente no deberían poder hablar de preferencias de casa como si fueran hablando del clima. ¿Tienes miedo? La pregunta vino acompañada de una curiosa inclinación de la cabeza. Es importante tener miedo. Sin miedo no hay nada satisfactorio. Encontré mi voz, aunque salió como un susurro ahogado. ¿Qué eres? La sonrisa. El alcance de la criatura se extendió aún más. Somos en lo que te has convertido. ¿Qué? ¿Siempre has estado en el fondo? Dio un paso adelante y pude sentirla. El olor, una nauseabunda mezcla de carne en descomposición, tierra húmeda y algo que tenía un olor inconfundiblemente humano, pero extraño. Era como si estuviera hecho de partes humanas abandonadas. Pudrirse y luego revivir. «Te crees especial», dijo ella. Continuó, y su voz se fue haciendo más fuerte y clara a medida que hablaba. «¿Crees que son diferentes de los animales? Pero cuando llega el hambre, cuando surge la necesidad, vamos, muestra lo que realmente eres». Las demás criaturas comenzaron a hacerlo. Sonidos. No eran exactamente risas, pero sí algo que cumplía la misma función. Eran como si se tratara de una broma privada. Ya hemos pasado por eso. «Como vosotros», dijo el líder acercándose. «Seres humanos, personas, con nombres, trabajo, familias, pero este lugar es bosque. Revela la verdad. Dejen de mentirse a sí mismos». Retrocedí hasta sentir los huesos. La depresión central me oprimía las piernas. No había a dónde ir. «Vete, eso es imposible», murmuré. «¿No puedes ser humana?», terminó diciendo. «Yo, mírame, de verdad, mírame. Verás, todavía hay partes que me recuerdan a mí y a mí». Sí, la había. Ahora que lo había dicho, podía ver fragmentos de humanidad en ella, sus rasgos distorsionados, la estructura básica del rostro, la forma en que ella, sus gestos eran constantes, incluso la cadencia de su discurso. Todo ello resonaba. Aquí, como tú, ella seguía perdida, sola, buscando algo. ¿Y el bosque? Ella respondió. Nos dio lo que necesitábamos. Fuerza, libertad. Es cierto. Sois unos lunáticos, logré decir, apretando el cuchillo con más fuerza. Fuerza. Personas con enfermedades mentales que se comen a otros. Terminó riendo. Un sonido que era mitad humano, mitad animal, y absolutamente aterrador. Sí, nos lo comimos, porque finalmente comprendemos para qué fuimos diseñados. Para hacer, señaló los huesos que me rodeaban. Todos estos eran como tú, creyéndote civilizado, creyéndote superior a los animales. Pero cuando eliminamos la farsa, cuando les mostramos lo que realmente son, lo eran, lo comprendían. Una de las otras criaturas habló. Por primera vez, su voz estaba aún más distorsionada que la del líder. Le pidieron que, «Únete a nosotros antes de morir», pidieron. La conversación estaba tomando un giro, una dirección que no podía asimilar. Era demasiado. La realidad se estaba desplegando. Mientras todo se desintegraba a mi alrededor, me aferré al cuchillo como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. «Universo. Puedes elegir», dijo el líder.
ahora lo suficientemente cerca como para que yo podía ver mi reflejo en sus ojos oscuros, muriendo rápidamente como un humano, o morir lentamente y convertirme en algo más honesto. Extendió una de sus manos, gestos grotescos dirigidos hacia mí. Un gesto que, de otra manera, podría haber sido afectuoso. Circunstancias. Únete a nosotros, susurró. Acepta lo que realmente eres. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No fue coraje, pura negación. Negativa a aceptar que fuera real, que esos monstruos eran humanos. No había verdad en sus palabras delirantes. Fue el rechazo definitivo, fundamental para todo lo que representaban. Avancé con la navaja de bolsillo. Apuntó a lo que creía que era el cuello de la criatura, pero esta fue mucho más rápida, más de lo que había previsto. La criatura se movía con una velocidad que desafiaba las leyes de la física. En un instante, ella estaba delante de mí, la siguiente estaba detrás, con sus garras. Atravesando el fuego en mi cabeza, había pasado una fracción de segundo. Si no me hubiera tropezado con los huesos justo al atacar, mi cabeza se habría separado de mi cuerpo. El cuchillo solo cortaba el aire, pero el movimiento me arrastró bajo sus garras, mortales. Rodé entre los huesos, sintiendo. Fragmentos afilados me desgarraron la ropa y la piel, y logré llegar al borde del claro antes que los demás. Las criaturas podían reaccionar. Él corrió, una de ellas gritó, y el sonido fue como una risa, mezclado con rugidos, como si todos corrieran pero yo no corría. Entré en pánico, estaba corriendo a propósito. Durante nuestra conversación aterrador, había notado algo. Las criaturas, a pesar de sus habilidades, tenían capacidades físicas superiores, pero aún así pensaban como humanos en algunos aspectos. Ellos la habían rodeado, pero en su exceso de confianza habían creado brechas en su perímetro. Esperaban que entrara en pánico, que cometiera errores. En cambio, había estado estudiando. Conocía este bosque, al menos mejor de lo que ellos creían. Durante mí, caminando por los senderos, exploré zonas poco transitadas y encontré pequeños senderos sin señalizar. Si pudiera llegar a uno de estos caminos ocultos, quizá podría. Los perdió de vista entre la densa vegetación. Comenzó la persecución. De inmediato, no solo se oyeron pasos corriendo, sino también el llamado de caza coordinado que solían usar. Se estaban organizando, separándose para cortarme posibles rutas de escape, pero aún así desconocían el pequeño sendero de ciervos que se bifurcaba a unos 100 metros. Hacia el norte, crucé la vegetación, dejándome guiar más por el instinto que por la vista. La linterna era demasiado peligrosa. Revelaría mi posición. Pero correr, adentrarse en el bosque en completa oscuridad, era como recorrer una pista de obstáculos diseñada por sádicos. Las ramas me azotaban la cara, dejándome cortes punzantes. Las raíces se alzaban como si dedos huesudos intentando derribarme, y a cada paso podía oír cómo se acercaba su respiración, pesados y excitados como perros persiguiendo un conejo. «No puedes esconderte», la voz del líder resonó entre los árboles. «Este es nuestro territorio, la casa, cada árbol, cada piedra. Nos dicen dónde estás». Probablemente estaba fanfarroneando, pero algo en su voz me hizo creer que realmente lo hacían. Conocían este bosque de una forma que yo jamás podría. Habían vivido aquí. Llevo buscando aquí lo que parecen años, quizá décadas. Encontré el rastro en mi desesperación. Casi me topé con unos ciervos por pura casualidad. Fue simplemente visible incluso a plena luz del día. Apenas una ligera separación en la vegetación, donde los sirvientes habían pasado con la suficiente regularidad como para crear un sendero. La noche era invisible, excepto para alguien que sabía exactamente qué buscar. Me puse de rodillas y empecé a gatear.
Fue humillante, fue degradante, pero también efectivo. El sendero era demasiado estrecho para... Las criaturas de mayor tamaño podrían seguirlas fácilmente, y la densa cubierta vegetal superior lo dificultaría, para que cualquier trepador de árboles pudiera seguirme. Durante varios minutos los escuché buscando. En Min, las zonas equivocadas, su vocación y cada vez más frustración. Pero entonces oí algo que me heló la sangre. Encontró el camino de los sirvientes. Una voz dijo muy cerca: «¡Qué conejito más listo! ¿Cómo lo iban a saber? A menos que...» Marcos utilizó ese método. Otra voz respondió: «Hace 3 meses, ¿recuerdas? Antes de que Marcos se uniera a nosotros, hablaban de alguien llamado Marcos, como si hubiera sido convertido, como si hubiera elegido ser como ellos. Mark nos mostró todos los caminos ocultos». Una tercera voz añadió antes de que lo comiéramos: «Eran jugando conmigo, intentando quebrar mi espíritu con guerra psicológica. Lo que menos esperaba era que estuvieran bromeando. La otra posibilidad es que de verdad hubieran capturado a alguien. Lo llamaban Marcos y lo convirtieron en una fuente de información antes de matarlo. Demasiado horrible para siquiera considerarlo. Pero, fuera cierto o no, fue trabajando». Mi confianza se resquebrajaba. Si de verdad conocían todos los caminos ocultos, entonces yo simplemente estaba prolongando lo inevitable. Podía oír cómo se extendían, cómo se apoderaban de todo. Se posicionaron a lo largo de todas las rutas posibles. Ya ni siquiera tenían prisa, sabían que me tenían acorralado. Era solo cuestión de tiempo. Un nuevo sonido me llegó a través de mi voz. Desde la oscuridad: «Olfatea, olfatea profunda y deliberadamente, como un perro». Seguían un rastro de olor, me estaban rastreando por el olfato. Claro, en lo que se hubieran convertido, conservaban sentidos agudizados. Mi olor humano sería como una señal que indicaría directamente mi ubicación. Tuve que cambiar. Utilicé tácticas en lugar de esconderme. Necesitaba confundir sus sentidos, quizás incluso usar sus habilidades mejoradas en su contra. Me quité la chaqueta y la arrojé a un barranco a mi izquierda. Luego me volví en silencio. Intentaba pisar solo piedras y troncos caídos que no retuvieran mi olor con tanta fuerza. Bajó al barranco. Al cabo de unos minutos, una voz lo llamó. Podía oírlos abrirse paso entre la vegetación en esa dirección, pero no a todos. Aún podía sentir su presencia. A continuación, al menos 1 o 2 criaturas que no habían sido engañadas. «¡Qué listo!», dijo una voz justo detrás de mí. Me giré, pero no había nada. Allí, solo oscuridad y el sonido de mi propia respiración agitada, pero no lo suficientemente inteligente. La voz volvió a oírse, esta vez la mía. Sí, volví a correr, abandonando cualquier intento de descripción. Me habían encontrado y ahora todo se reducía a velocidad, desesperación y la suerte que tuviera. Permaneció. El terreno se volvió más accidentado, más rocoso. Yo estaba subiendo, aunque no podía ver a dónde iba. Detrás de mí. Los oía siguiéndome, pero sonaban diferentes, más dispersos, más cautelosos. Quizás el suelo rocoso también les estaba causando problemas. Emergí en lo que parecía ser una pequeña meseta. El terreno era más llano aquí, cubierto de las agujas de pino crujían bajo mis pies. Lo lejos podía ver luces, puntos, pequeñas cosas que podrían ser la ciudad o al menos una carretera. Esperanza. Brillaba en mi pecho. Si pudiera llegar a la civilización, encontrar a otros gente. ¿Ven las luces? La voz del líder vino de detrás de mí. ¿Creen que estaba allí la salvación? No me volví. Sabía que estaba cerca, pero también sabía, si dejara de correr, jamás volvería a empezar.
Pero ¿quién lo hará? ¿Creer en ti? Continuó con la voz al ritmo de mi carrera. ¿Quién lo hará? ¿Creer que los monstruos viven en su pacífico bosque? ¿Quién va a creer que los humanos pueden llegar a ser así? Otra cosa, tenía razón, y ambos lo sabíamos. Incluso si escapaba, incluso si lograra ponerme a salvo, ¿qué haría entonces? Llamaría a la policía y diría que me atacaron por cambiaformas caníbales, que me internen en un hospital psiquiátrico. Siempre lo sabrás, dijo, acercando su voz. Siempre lo recordarás. Y a altas horas de la noche, cuando estás solo, te preguntarás, ¿seguirán ahí? ¿Afuera? ¿Me persiguen? Podía ver cómo el borde de la meseta se acercaba. Abajo el suelo desaparecía. En la oscuridad, podría ser una caída corta o un precipicio que me mataría. En mi estado actual, ambas opciones me parecían preferibles a lo que había dejado atrás. «Ven con nosotros», gritó. «Es más fácil, y con el tiempo lo entenderás. Eso está mejor». Llegué al borde y miré hacia abajo. Había una caída de unos 5 metros, sobre terreno más rocoso, peligroso, pero no necesariamente mortal. Detrás de mí, oí sus pasos acercándose. Di un salto. La caída pareció durar un buen rato, una eternidad, pero solo transcurrieron unos segundos antes de que me estrellara contra la pendiente rocosa. Abajo, el dolor me estalló en el tobillo izquierdo al aterrizar. Estaba mal y sentí algo retorciéndose que definitivamente no debería haberse retorcido. Pero estaba vivo y, lo que es más importante, me movía. Corría y cojeaba, ladera rocosa, apoyada en árboles y piedras. Detrás de mí podían oír los sonidos de una persecución, pero ahora parecían más cautelosos. Quizás lo estaban. Se lo pensaron 2 veces antes de saltar tras una presa potencialmente herida, o quizás simplemente jugando conmigo, haciéndome creer que había obtenido una ventaja. El tobillo me palpitaba con cada paso, pero la adrenalina mantenía el dolor a raya, controlable. Lo que no podía ignorar era la creciente constatación de que yo era perdido, completamente, totalmente perdido. Las luces que había visto desde la meseta ya no se veía por ninguna parte, y todas las direcciones parecían lo mismo en la oscuridad. Peor aún, empezaba a reconocer a Marcos, a ese piedra de forma extraña, el árbol muerto con ramas rotas, colgando como brazos esqueléticos. Ya los había visto antes. De alguna manera, a pesar de durante todas mis carreras y esquivas, yo me movía en círculos, o ellos lo hacían. Me guiaba de nuevo, me detuve en un pequeño claro para recuperar el aliento y orientarme. Se me hinchaba el tobillo dentro del zapato y cada paso me dolía muchísimo. Necesitaba encontrar un sitio, esconderse, descansar, descubrir un plan mejor que simplemente corría ciegas por el bosque. Fue entonces cuando lo olí. Sangre, sangre fresca, con un sabor metálico que me revolvía el estómago. Contrato. Venía de una dirección en la que estaba segura de no haber estado. Antes, contra todo instinto de supervivencia, seguí el rastro. Quizás alguien más resultó herido. Quizás otra víctima, que aún podría estar viva, o quizás fue una trampa. Ya no me importaba nada. Quizá en ese momento lo que descubrí fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. En un pequeño pinar había restos, no solo huesos, como en el claro de los sacrificios, pero de muertes recientes, tan recientes que el olor era avanzando, tan recientemente que todavía había prendas de ropa inconfundible. El bolso de una mujer estaba abierto, con documentos y fotos a la vista, esparcidos por el suelo. Una cartera de hombre, el cuero manchado de oscuro, una mochila infantil pequeña de color azul brillante, del tipo que llevarías contigo en una excursión escolar.
Estaban buscando familias, familias enteras. Las náuseas me golpearon como un puñetazo. Me doblé sobre mí misma y vomité, y el sonido resonó en la habitación. Bosque silencioso. Cuando los pájaros dejaron de cantar, descubrí que lloraba, ya no de miedo, sino de rabia. Esas cosas, fueran lo que fueran, no eran solo monstruos, eran asesinos. Depredadores sistemáticos que atacaban a inocentes y hablaban de ello, como si se tratara de una aclaración, como si estuvieran haciendo algo profundo y importante. ¿Encontraste nuestra despensa? La voz vino justo detrás de mí. Me giré de golpe, casi cayéndome sobre el tobillo. Estaba herido y vi a una de las criaturas de pie al borde del bosque. No era el líder, sino un de los demás, más bajos, más musculosos, con aún menos humanidad restante en sus rasgos. «Ahora lo entiendes», continuó, con la voz menos clara que la de ella. «Líder, pero aún así comprensible. Comemos regularmente como cualquier otra persona. Depredador». «Ustedes no son depredadores», logré decir, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. «Son ustedes asesinos». Inclinó la cabeza considerando la diferencia. Los humanos matan para alimentarse. Los humanos matan por territorio. Los humanos matan por divertido. Simplemente somos honestos al respecto. No comemos nuestros de tu propia especie. No coméis, dijo señalando los restos esparcidos. Os devoráis entre vosotros, días en los negocios, en las relaciones, en la política. Destruyes vidas porque beneficios a través del poder, solo que nosotros usamos los dientes en lugar de abogados. Todavía tenía la navaja en la mano y me di cuenta de que, durante nuestra conversación, había calculado inconscientemente distancias y ángulos. La criatura estaba lo suficientemente cerca como para que si me movía lo suficientemente rápido, si se tiene suerte. ¿Crees que puedes pelear?, observó mirando mi postura. Como ¿qué pensaban los demás? ¿Qué pensaba Marcos? Otra vez Marcos. Me estaba poniendo cansada de oír hablar de Marcos. ¿Qué le pasó a Marcos?, pregunté, intentando mantenerla conversando mientras yo se posicionó mejor. Marcos era listo igual que tú. Encontró nuestro sitio, comida igual que tú. Estaba horrorizado igual que tú. Pero cuando lo capturamos, Bargen, la criatura se acercó, pero no del todo. Suficiente para un ataque limpio, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ver detalles que preferiría no ver. Sus manos no solo eran alargadas, se equivocaban en muchos sentidos, como si se hubieran roto huesos y reajustado incorrectamente varias veces. Se ofreció a ayudarnos, siguió guiándonos a mejores lugares de caza y nos enseñó sobre hábitos humanos, horarios, vulnerabilidades a cambio de tu vida. ¿Y tú? Estuvieron de acuerdo durante un tiempo. Marcos fue de gran ayuda. Nos ayudó a planificar varias expediciones, familias enteras, como las que encontraste. Apreté el puño, además del mango del cuchillo. Pero finalmente, dijo la criatura, y hubo algo como la alegría en su voz. Nos dio hambre, y Marcos, él era la comida más deliciosa. Conveniente, eso era todo. Cualquier autocontrol que tuviera se desvaneció por completo. Pasé de frente, apuntando a su garganta. Esta vez no fallé. La hoja la alcanzó al instante, debajo de la mandíbula, deslizándose entre lo que parecía ser una piel anormalmente fina, grueso y musculoso. Sangre oscura, casi negra a la luz de la luna, brotaba como un fuente. Pero en lugar de derrumbarse, la criatura me agarró la muñeca con una de sus manos deformes. Su agarre era como un torno de acero, y podía sentir cómo los huesos rechinaban bajo la presión. «Primero, sangre para ti», dijo con voz entrecortada, mientras un líquido negro le goteaba por el cuello. «Pero no,
La última gota de sangre seguía viva, seguía de pie, a pesar de una herida que debería haber sido fatal. Fuera lo que fuese, esas cosas eran mucho más resistentes que los humanos. Me resistí. Intenté liberarme del cuchillo para atacar de nuevo, pero su agarre en mi mano era insoportable. Su pulso le impedía moverse. Con la mano libre, extendió la mano y tocó la herida. Luego miró sus dedos, como sorprendido por su propia sangre. «Hace mucho que no sangro», dijo casi asombrada. Había olvidado lo que se sentía. Entonces sonrió, dejando al descubierto unos dientes que definitivamente ya no eran humanos, y empezó a apretarme la muñeca con más fuerza. Sentí cómo me crujían los huesos y supe que algo iba a pasar, que en pocos segundos perdería el cuchillo y probablemente el uso de mi mano para siempre. Desesperado, hice lo siguiente. Fue lo único que se me ocurrió. Le di un mordisco. Los dientes humanos no están diseñados para... Luché, pero la desesperación me dio una fuerza que desconocía. Apreté cualquier parte de mi brazo que pude alcanzar y mordí como si mi vida dependiera de ello. ¿De qué dependía? La criatura rugió y me soltó más por sorpresa que por dolor. Tropecé hacia atrás, aún agarrado tomé el cuchillo y vi que le había desgarrado un trozo de carne. Había sangre. Ahora, a causa de múltiples lesiones y por primera vez, realmente parecía preocupada. «Peleas sucio», dijo, «pero había respeto en tu voz ahora. Como nosotros no me parezco en nada a ti, Rosnej». «No». Él asintió, tambaleándose ligeramente por la pérdida de sangre. «Pero podría serlo». Dio un paso hacia mí, luego otro. Pero algo no cuadraba en su movimiento. Era inestable y era incómodo. Ella no había estado allí antes. Quizás yo habría causado más problemas. El daño era mayor de lo que quería admitir. «¿Lo sientes, verdad?», preguntó. «La satisfacción, sacar sangre, causar dolor a algo que te lastimaría». No respondí, pero una parte de mí reconoció la verdad en sus palabras. Sentí satisfacción al verla sangrar, al verla tropezar. Una satisfacción oscura y primitiva que no quería reconocer. ¿Es ahí donde empieza todo? Siguió dando otro paso inestable, con violencia justificada, que resultó en la muerte. Necesario. Y entonces descubres que justificado y necesario son conceptos muy flexibles. Ya estaba lo suficientemente cerca de que podría atacar de nuevo, pero algo me lo impedía. Quizá era la herida que ya había infligido, quizá solo era cansancio, pero me sorprendí dudando. La criatura notó mi duda. «No podéis matarnos a todos», dijo, con suavidad. «Aunque me mates, otros te encontrarán, te perseguirán nunca, te dejarán descansar. Entonces yo también los mataré», me oí decir. Ella volvió a sonreír, y esta vez la sonrisa parecía casi orgullosa. «Sí», susurró, «matarás». Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Yo no... Intentaba matarme aún más. Intentaba corromperme, convertirme en algo como ellos. Y lo terrible era que estaba funcionando. Podía sentir que algo estaba cambiando. En mi interior, algo oscuro y violento reaccionaba al derramamiento de sangre, a la caza, a la pura adrenalina de sobrevivir. Una parte de mí lo disfrutaba. Otra parte quería más. No lo dije. Me lo preguntaba a mí mismo más que a nada. Para ella, «No me convertiré en alguien como tú». «Ya lo eres», respondió ella. «Simplemente no lo eres. Aún lo sé». Detrás de nosotros podía oír que los demás se acercaban. Mi ventana a la ruta de escape se cerraba rápidamente, pero antes de huir, necesitaba terminar lo que había comenzado. Apunté el cuchillo hacia adelante una vez más, colocando toda la fuerza, el odio y el miedo que impulsaron el golpe. Esta vez
Apunté. En el corazón. Esta vez no fallé. La criatura cayó hacia atrás, mi cuchillo enterrada hasta el cuello en su pecho. Sangre negra se acumulaba bajo ella, pero lo que me heló la sangre fue que seguía moviéndose. No eran espasmos de muerte, sino movimientos deliberados. Sus ojos permanecieron fijos, inteligentes, atentos, impresionados. Jadeó, fluida, oscuridad burbujeando de su boca, difícil de matar, que ya estaba muerta para adentro. Retrocedí horrorizada. «¿Qué son ustedes?», te pregunté. Ella susurró. «Nosotras. Somos en lo que nos convertimos los humanos cuando dejamos de fingir. Detrás de mí podía oír cómo se acercaban los demás. Sus gritos eran distintos ahora, urgentes, airados. Había herido a uno, de su misma especie, y ya no lo trataban como un juego. Pero la criatura moribunda alzó una mano y los llamó. Se detuvieron. «Esperen», ordenó. Su voz, de alguna manera, tenía peso a pesar de su estado. «Déjenla aprender, déjenla. Entiendan», dijo señalando débilmente un tronco caído cercano. «Siéntense y escuchen. Su educación es incompleta. Debí haber huido. Todos mis instintos me dijo que corriera, pero había algo en su tono, una promesa de respuestas a mis preguntas. Algo que ni siquiera sabía que tenía me hizo quedarme. Este bosque», comenzó. «La sangre que emana constantemente de la herida que infligí es más antigua que la memoria humana. Lo sabían las tribus nativas. Evitaban ese lugar, lo llamaban la tierra del hambre. El aliento de la criatura se le hacía cada vez más difícil, pero ella seguía hablando como si estuviera contando esta historia. La historia era más importante que la vida. Los europeos llegaron como colonos, no como inmigrantes. Hicieron caso a las advertencias, construyeron chozas, intentaron dominar la tierra, pero la tierra reaccionó. Podría haber movimiento. Por el rabillo del ojo, otras criaturas se posicionaban a nuestro alrededor, pero manteniendo la distancia. Escuchar como si fuera una historia que todos necesitaran oír. Los primeros pobladores desaparecieron, familias enteras, equipos de búsqueda. Encontraron pedazos, siempre pedazos, nunca suficientes para decir qué sucedió. Sin quererlo, me vi absorbido por la narración. Vi algo. Su forma de hablar era hipnótica, algo que tenía terrible sentido, pero algunos sobrevivieron. Cambiaron, pero sobrevivieron. La tierra les enseñó cosas nuevas, caminos, nuevos anhelos, nuevas libertades. Libertades. No pude evitarlo. Preguntar, liberarse de la culpa, de la vergüenza, de fingir ser humano, civilizado. Tosió, estornudando sangre negra. ¿Lo sentiste cuando yo me apuñaló? Satisfacción, corrección. Quise negarlo, pero no pude. Había satisfacción, una satisfacción oscura y primitiva que me asustaba. Esa es la tuya. Su verdadera naturaleza permanecía desprovista de condicionamiento social, de fingimiento. Moraleja, eres un depredador alfa diseñado para matar, consumir y dominar. Todo lo demás es actuación. Eso no es cierto, ¿verdad? Los ojos de la criatura brillaban. ¿Qué piensas hacer cuando regreses a la civilización? Regresar a tu trabajo, tu rutina, hacer como si nada hubiera pasado. La pregunta me golpeó como un puñetazo porque yo no lo había pensado. ¿Cómo iba a poder volver a la normalidad después de lo que había pasado? Con experiencia. ¿Cómo podría asistir a reuniones o entablar conversaciones triviales cuando ella sabía que existían cosas así? Ahora estás contaminada, dijo. Susurró con la voz quebrada. Has probado la violencia. Has sentido el verdadero miedo. Has experimentado la verdadera supervivencia. Todo lo demás parecerá pálido, vacío. A nuestro alrededor, las demás criaturas comenzaron a emitir suaves sonidos, no exactamente cantos,
pero algo parecido. Era de una belleza sobrecogedora y profundamente perturbadora al mismo tiempo. «Ofrecemos una opción», dijo la criatura moribunda, «morir como un humano, cargando con el peso de las mentiras de civilización, o vivir como un depredador, abrazando tu verdadera naturaleza». «¿Y sí? ¿Que no elija ninguna?», preguntó ella riendo, con un sonido como de cristales rotos. «Entonces aprobarás». El resto de su vida lo pasó intentando olvidar, intentando convencerse de que había sido un sueño, una alucinación, un colapso. La cosa fue terrible. Ya lo presentía. Mi mente estaba intentando para racionalizar lo que había visto, para encontrar explicaciones que no involucraran criaturas sobrenaturales o los humanos se transformaron. «Pero no lo olvidarás», continuó. «A altas horas de la noche lo recordarás, y si me preguntarán si tenían razón sobre los humanos, sobre la civilización, sobre mí». La canción que nos rodeaba se hizo más fuerte, más compleja. Era hermosa de una forma que me oprimió el pecho, como si fuera llamando a algo enterrado en lo más profundo de mí. «Este es nuestro verdadero ser. Presente», susurró la criatura, «sin transformación, sin poder. Duda. Nosotros sembramos dudas sobre todo lo que creías acerca de ti mismo, acerca de tu especie». Me puse de pie, rompí el hechizo de golpe. «No voy a seguir escuchando eso, no hace falta». «Escucha», dije. «La verdad no requiere creencia, simplemente es», dije, y me di la vuelta. Me fui, pero su voz me siguió. Marcos la oyó, ella llamó. Marcos la entendió, y cuando lo volvemos a capturar, porque siempre los volvemos a capturar, suplicó unirse a nosotros, no para salvar su vida, porque finalmente vio el así es. Dejé de caminar. Él nos ayudó a cazar a los de su especie, la criatura, dijo con la voz cada vez más débil, sus propios vecinos, sus propios familia. Porque una vez que ves más allá de la ilusión de la civilización, una vez que reconoces lo que realmente es, no hay. Vuelve. Estás mintiendo. Mira los periódicos. Se atragantó. 3 meses. Una familia de apellido Morrison, compuesta por padres y 2 hijos, desapareció durante viaje de campamento. Nunca se encontraron los cuerpos. Se me heló la sangre. Morrison era mi apellido, Marcos Morrison. La criatura continuó. Cada uno, palabra, ahora es una lucha. Trabajaba en una compañía de seguros en el centro. Vivía en la calle Pine y conducía un coche patrulla azul. Estaba describiendo a mi vecino, Marcus. Morrison, con quien había hablado decenas de veces, parecía una persona perfectamente normal y decente. Él nos condujo hasta ellos, susurró una voz desde la oscuridad a su esposa. Sus hijos dijeron que con el tiempo lo entenderían. Sentí náuseas. Si fuera cierto, si Marcos realmente lo tuviera, sentiríamos un parecido familiar. Otra voz añadió, «Tú eres pariente mío, primo». Marcos era mi primo. Habló de ti. La criatura dijo la mujer moribunda. Ustedes 2 se parecían, ustedes lo entenderían. Cuando llegó el momento, las piezas encajaron con una claridad espeluznante. Marcos llevaba 3 meses desaparecido. La desaparición de su familia había sido noticia en toda la región. Vine a este bosque porque tenía problemas para dormir, problemas para concentrarme, problemas para sentir que mi vida tenía algún sentido, es decir, tal como lo había hecho Marcos en las semanas previas a su desaparición. «Te está llamando», susurró la criatura. Hambre, soledad, la sensación de que todo está vacío, sin sentido, de que falta algo. Te extrañaba. Así es exactamente como me sentía. Durante meses nosotros no.
Creamos monstruos, dijo su voz, ahora apenas audible. Simplemente despertamos lo que siempre había estado allí. Las demás criaturas comenzaron a moverse. Cuanto más se acercaban, más fuerte sonaba su canción, pero no avanzaban de forma amenazante. Me invitaban, me daban la bienvenida, como si yo estuviera exactamente donde debía estar. «Elige», dijo la criatura agonizante con voz entrecortada. «¿La culpa y el vacío humanos o la verdad? Depredador y satisfactorio, pero elige rápido. El amanecer se acerca y no podemos ofrecer eso». Volví a mirar sus rostros, parte humano, en parte animal, en parte algo más. En sus ojos vi ilusión, esperanza y algo que podría haber sido amor. Ya no solo me estaban cazando, sino que me estaban reclutando. El momento se alargó como un cable a punto de romperse. A mi alrededor, 6 criaturas esperaban mi respuesta. Su aliento, sincronizados en lo que sonaba casi como un latido. La mujer moribunda a mí. Sus pies mantenían su mirada fija en la mía y allí pude ver esperanza. Esperanza. Tenía la fuerte y desesperada sensación de que elegiría unirme a ellos. Pero algo más. En mi interior se gestaba algo que se resistía a su lógica seductora. Quizás era ver las pertenencias familiares. Morrison se esparció en esa arboleda. Quizás imaginó a Marcos tomando esas cosas eran para sus propios hijos. Quizás solo era terquedad, la misma cualidad que me mantuvo en pie cuando quería rendirme, trabajando cuando quería dormir, vivir cuando todo parecía vacío. «No», dijo con calma. La palabra cayó. En el silencio, como una piedra en agua quieta. «No», repetí esta vez más alto. «No me convertiré en alguien como tú. No fingiré que comer personas es iluminación. No me convenceré de que ser un monstruo es ser honesto». La expresión de la criatura moribunda cambió. De la esperanza a la decepción, a algo parecido a la lástima. «Entonces, eliges el sufrimiento», ella susurró. «Eliges vivir sabiendo lo que podría ser, pero negándote a... acéptalo». «Elijo seguir siendo humano», dijo apretando el cuchillo con más fuerza. «Fuerte, sea lo que sea que eso signifique, por muy vacío que a veces parezca. Parece que yo elijo esto». El canto cesó de repente. «Que así sea». La voz de la líder se acercó por detrás. Me giré para verla emerger de las sombras, pero ahora parecía diferente, más grande, más bestial, como si mi rechazo lo hubiera desencadenado. Algún tipo de transformación. «Si no participas voluntariamente, no sucederá». Ella terminó la frase. No era necesario. Vinieron a mí de todas partes. Ya lo había previsto, lo había planeado durante su discurso de reclutamiento. En el momento en que los vi, al posicionarme, supe que la opción que me ofrecían era realmente una oportunidad para... Me rendí. Si no lo hubiera hecho, la violencia habría sido inevitable, pero yo tenía ventajas, lo cual no habían previsto. En primer lugar, tenían demasiada confianza. Ya había logrado convertir a otros seres humanos antes y esperaban que me derrumbara bajo presión, como aparentemente lo había hecho Marcos. No estaban preparados para alguien que lucharía incluso cuando las probabilidades fueran imposibles. Segundo, estaban en su propio territorio, lo que los hacía predecibles. Lucharon como depredadores de emboscada que utilizan el terreno y la superioridad numérica para dominar a sus presas. Pero yo ya no era una presa, era algo más. Algo que no encajaba en su molde habitual. En tercer lugar, y lo más importante, yo seguía siendo humano, lo que significaba que aún era capaz de pensar tácticamente bajo presión, utilizar las herramientas y el entorno de maneras que los depredadores puros no considerarían. El primero en alcanzarme era más pequeño que los demás, más ágil. Llegó alto,
Yendo, como era de esperar, el cuchillo se dirigió hacia mi garganta, pero en lugar de esquivarlo hacia atrás, me lancé al ataque y lo apunté hasta su caja torácica. La hoja encontró algo vital, gritó y caí. La sangre oscura me salpicó la cara. Los eliminados, 5 restantes. El siguiente ataque vino de mi izquierda, una criatura que no había visto con claridad antes, una que parecía había sufrido quemaduras parciales en algún momento. La mitad de su rostro estaba cubierta de tejido cicatricial deformado. Era más lento que el primero, pero más fuerte. Cuando intenté usar la misma táctica, me agarró la muñeca y empezó a apretar. Pero yo lo había aprendido del encuentro anterior. En lugar de intentar alejarme, me acerqué y usé mi mano libre para rasca tus ojos. Las uñas humanas no son un arma muy eficaz, pero los ojos sí. Vulnerable, independientemente de la especie. Me soltó con un grito. Retrocedió tambaleándose. Lo seguí con el cuchillo, abriéndole un corte en la garganta, lo que la hizo caer al suelo, emitiendo un gorgoteo. 3 eliminadas, 4 restantes, pero ahora se estaban adaptando, aprendiendo de mis tácticas. Las criaturas restantes comenzaron a rodearme con más cautela, esperando oportunidades en mi lugar para atacar. Estaba cansado. Cada pelea me había costado energía que no tenía. Podía permitírmelo, y mi tobillo lesionado me dolía muchísimo con cada movimiento. Peor aún, me estaba quedando sin espacio. Me estaban guiando hacia una parte del claro, donde los troncos caídos limitarían mi movilidad. Una vez me atraparon. Ante estos obstáculos sería el fin. Necesitaba cambiar las reglas del juego. ¿Sabes qué? Eso creo. Llamé para ganar tiempo. Creo que tienes miedo. El círculo se detuvo. Creo que Marcos no se convirtió voluntariamente. Creo que estaba aterrorizado y desesperado. Y lo doblegaste hasta que no pudo pensar con claridad. Creo que todos ustedes son personas rotas que no pueden afrontarla en lo que se convirtieron. Silencio. El líder siseó. Y creo, continué, que en algún lugar dentro de cada uno de ustedes todavía hay un ser humano que sabe exactamente lo erróneo que es todo esto. Esto provocó una reacción, no ira, algo más profundo, algo parecido al dolor. ¿Tú, acaso crees que no lo recordamos?, preguntó una de ellas con voz temblorosa. ¿Acaso crees que no soñamos con quienes solíamos ser? Claro que lo recordamos. Es parte de la maldición. Así que basta, dijo simplemente. Basta ya. Vete. Intenta reencontrarte contigo misma. Por un momento pensé que realmente podría alcanzarlas. Varias de las criaturas parecían indecisas, como si estuvieran considerando seriamente mis intentos de alcanzarlas. Palabras. Entonces el líder rió, un sonido como de huesos rompiéndose. No hay salida. Regresa, dijo. Una vez que hayan probado la carne humana, una vez que hayan sentido el poder de quitar la vida con sus propias manos, la civilización se convierte en una broma, la moral se convierte en debilidad. No podemos regresar porque no queremos. Regresen. Les hizo un gesto a los demás. Acaben con esto. Él tomó su decisión. Atacaron de nuevo, pero esta vez trabajaban juntos, coordinando sus movimientos como una manada. Ella no podía luchar contra todos simultáneamente. Mi única oportunidad era romper su formación, crear caos donde yo podría tener ventaja. Lancé el cuchillo, no contra ninguno de ellos, sino contra una rama, grande, colgando precariamente sobre el claro. Era una apuesta desesperada, pero la hoja golpeó de lleno, cortando lo que sujetaba la rama. Cayó entre 2 de las criaturas, dividiendo su ataque. Mientras estaban distraídas, recogí un trozo de madera roto del suelo. No es gran cosa como arma, pero es mejor,
o que, con mis propias manos, usándola como un garrote, ataqué a la criatura más cercana. Con todas mis fuerzas, asesté el golpe. El impacto provocó ondas expansivas. Se estremeció en mis brazos, pero la criatura cayó pesadamente. 4 eliminados, quedaban 3, pero ahora estaba desarmado, salvo por el bate. Improvisaron y las criaturas restantes se volvieron mucho más cautelosas. Se dispersaron de nuevo, alejándose. A mi alcance, esperando que me cansara por completo. «Peleas bien», admitió el líder, que la mayoría. Peria habría sido un excelente depredador. Blandí el bate, ella estaba allí pero bailaba hacia atrás con facilidad. «Pero sigue siendo humana», continuó, «aún limitada por las debilidades humanas. La mortalidad humana tenía razón. Sentía cómo me flaqueaban las fuerzas, cómo se ralentizaban mis reacciones. La adrenalina, lo que me había traído hasta aquí, se estaba agotando, dejando tras de sí agotamiento y dolor. Ellos también lo sintieron. Las 3 criaturas restantes comenzaron a acercarse tomándose su tiempo. Confiados en su victoria, fue entonces cuando oí algo que lo cambió todo. Sirenas, lejano pero acercándose. Alguien había encontrado mi coche, alguien venía. El líder también lo oyó y su expresión pasó de la confianza al pánico. «¡Humanos!», gruñó. «¡No! Pueden encontrarnos aquí. Demasiado tarde». Lancé un último farol desesperado con la voz entrecortada. Pedí ayuda antes de entrar en el bosque. Les dije exactamente a dónde iba. Era mentira, pero no me hicieron caso. Lo sabían, y las sirenas se acercaban cada vez más. Por un instante, las criaturas vacilaron. Incertidumbre. Entonces, la líder tomó una decisión. «Mátenlo rápido», ordenó. «No podemos dejar testigos». Atacaron por última vez, pero la desesperación me venció, una fuerza que no sabía que aún conservaba. Cuando cerraron, balanceé el bate, un arco amplio que le dio a una en la cara y la hizo girar. Los otros 2 me llegaron a la meta al mismo tiempo, pero su coordinación falló. Ahora voy con prisas, cometo errores. Me caí mientras escalaba. Eso me inmovilizó por completo. Las garras me desgarraron la espalda, abriéndola, tejido y piel, pero nada parecía lo suficientemente profundo como para ser fatal. Las sirenas. Ahora estaban muy cerca, tan cerca que incluso yo podía oírlos. Motores de vehículos, voces que resuenan en el bosque. «Tenemos que irnos», una de las criaturas dijo con urgencia. «No sin matarlo», respondió el líder. Intentaba agarrarme la garganta. Le mordí la mano, como había sucedido antes. Ya lo había hecho antes, probando la sangre, que de alguna manera era diferente a la de la criatura anterior. Más vieja, más corrupta, ella se alejó con una plaga. Aparecieron luces en el borde del claro, luces potentes como linternas policiales. De repente, una criatura gritó: «¡Vámonos ya!». A regañadientes, la líder me soltó y se puso de pie. Esto no había terminado, lo prometió. «Sabemos dónde vives, sabemos dónde trabajas. Te encontraremos de nuevo». Luego desaparecieron, desvaneciéndose en el bosque como si nunca hubieran existido. Me quedé tirado en el suelo, sangrando. Múltiples heridos, voces que se acercan. Pronto habría preguntas, informes, investigaciones. Tendría que decidir qué contar, cuánta verdad revelar. Podían soportarlo. Pero por ahora, estaba vivo y era humano, fuera lo que fuese. El significado de esto. El equipo de rescate me encontró semiconsciente, cubierto de sangre, tanto mía como ajena, aferrado a un trozo de madera como si fuera un arma. Lo recordé. Fragmentos, luces brillantes, voces urgentes, manos que me examinan lesiones, alguien preguntándome repetidamente mi nombre hasta que finalmente respondí.
Me llevaron en camilla a través del bosque, que se veía completamente diferente del lugar donde estuve a punto de morir. A la luz del día, parecía un lugar normal, tranquilo, simplemente otro sitio más. Una zona boscosa donde la gente solía pasear los fines de semana. No hay rastro de los espacios abiertos donde se encontraron los huesos. Cubrieron el terreno sin dejar rastro de la batalla sobrenatural que había tenido lugar horas antes. Mientras yo me llevaban a la ambulancia y traté de explicar lo que había sucedido con respecto a las criaturas, Marcos y los restos de la familia que encontré. Mis palabras salieron confusas, desordenadas. Es como si mi cerebro no pudiera procesar los recuerdos con la suficiente claridad como para plasmarlos en frases. Está en estado de shock, dijo uno de los paramédicos. Probablemente esté alucinando. Parece que se cayó, se golpeó la cabeza, tal vez se enredó con algún animal salvaje. ¿Animales salvajes? Si supieran, no. En el hospital me limpiaron las heridas y me suturaron lo que hacía falta. La mayor parte del daño fue marcas superficiales de garras en la espalda y los brazos. Un tobillo retorcido, con varios cortes y moretones por correr por el bosque en la oscuridad. Nada que pusiera en peligro la vida. Nada que no pudiera curarse, pero el médico estaba preocupado. Con mi estado mental. ¿Has estado hablando de monstruos?, preguntó con dulzura. Sobre personas que se transforman en criaturas. Esto suele ser un signo de trauma psicológico grave. Intenté explicarlo, pero ¿cómo se convence a alguien de que encontró cosas que en realidad no encontró? Deberían existir. ¿Cómo describirías a las criaturas que alguna vez fueron humanas? ¿Cuándo la sola idea suena a crisis nerviosa o episodio psicótico? Me mantuvieron en observación durante 3 días. Durante ese tiempo, agentes de policía vinieron a hacerme preguntas sobre lo que yo estaba en el bosque, cómo me había herido, si había visto algo en común. Intenté informarles sobre los restos que encontré, evidencia de múltiples asesinatos. Enviaron equipos registraron las zonas que describí. No encontraron nada, ni huesos ni nada más, ni pertenencias personales, ni señales de violencia. Un bosque normal y corriente, con fauna silvestre, normal, y senderos de senderismo normales. A veces, el detective de policía dijo con suavidad: las experiencias traumáticas pueden crear falsos recuerdos. Tu mente puede estar intentando procesar algo terrible, inventando explicaciones que lo hagan parecer menos aleatorio, menos sin sentido. Pero sabía lo que había visto, lo sabía con quienes habían luchado y, lo que es más importante, sabían que seguían ahí fuera. Cuando finalmente me dieron el alta del hospital y volví a casa para encontrar mi apartamento exactamente igual que lo había dejado, abandonado. Correo acumulado, plantas que necesitan agua, todo normal. Es común y completamente erróneo, porque ya no era normal. No podía. Dormía en mi propia cama. Cada sombra parecía capaz de ocultar una criatura. Cada sonido del exterior me hacía sentir para adquirir armas que no tenía. Seguí con mi rutina diaria como un fantasma, transitando los movimientos de una vida que ya no parecía real. Trabajar era imposible. ¿Cómo? Se supone que uno debe concentrarse en hojas de cálculo y reuniones cuando... ¿Sabes que existen cosas así? ¿Cómo finges que importan los informes trimestrales cuando se ve en qué se pueden convertir los seres humanos? Mis colegas en el trabajo, por supuesto, notaron el cambio. Estaba nervioso, distraído, propenso a mirando por la ventana, como si esperara que algo emergiera de entre los árboles. En una reunión, cuando alguien se me acercó por detrás inesperadamente, casi lo ataqué.
antes de darme cuenta de dónde estaba. Quizás deberías tomarte un tiempo. El supervisor sugirió que procesaras lo que te hubiera sucedido ahí fuera, pero tomarme un tiempo libre solo significó más horas a solas con mis pensamientos. Más tiempo para recordar el sabor de la sangre en mi boca cuando mordía a esa criatura. La satisfacción que sentí cuando le clavé el cuchillo en el pecho. En una cosa tenían razón. La violencia te cambió. Una vez luchaste por tu vida, una vez que extrajiste, sintió la oleada de victoria en su sangre, y todo lo demás pareció insignificante en comparación. Empecé a tener sueños, no pesadillas exactamente, sueños en los que estaba de nuevo en el bosque, pero esta vez no estaba. Corría, esta vez de caza. Notaba que sus músculos eran más fuertes de lo normal. Eran más agudos de lo que los sentidos humanos deberían ser. Podía oler el miedo, saborearlo en el aire, y yo me gustaba. Me despertaba decepcionado porque el sueño había terminado, porque había vuelto, en mi cuerpo ordinario, en mi vida ordinaria. Eso me asustaba más que las criaturas los habían asustado. 2 semanas después de mi encuentro, recibí un paquete por correo. No tenía remitente, solo mi nombre y direcciones escritas con una caligrafía casi humana. Pero no del todo. Dentro había un recorte de periódico. Trataba sobre Marcus Morrison y su familia, sobre su desaparición, sobre los esfuerzos de búsqueda que se habían abandonado. Pero alguien había escrito notas al margen, escritas con esa misma caligrafía casi humana. Les gritó que corrieran cuando llegamos, decía una nota, pero confiaron en él hasta el final. Otra nota. Sus hijos eran encantadores y al final, en letras más grandes, seguimos. Te estoy esperando. Quemé el recorte inmediatamente, pero no importó. El mensaje era claro. Sabían dónde estaba y no habían roto conmigo. Esa noche vi ojos que observaban mi apartamento desde la oscuridad al otro lado de la calle. No, ojos humanos, ojos grandes, demasiado brillantes, demasiado inteligentes. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. Pero yo sabía que estaban ahí. Estaban esperando, poniendo a prueba mi determinación. A ver si los sueños, el aislamiento, el miedo constante acabarían por quebrarme. Cómo habían doblegado a Marcos, y lo terrible era, una parte de mí quería eso. Se rompieron. Una parte de mí estaba cansada de luchar, cansada de fingir que era normal, cansada de vivir como un simple humano cuando había visto que era posible mucho más. Yo encontré esto mientras investigaba la desaparición de la familia Morrison, intentando encontrar detalles que la policía había pasado por alto. Me dije a mí mismo que era una investigación, un intento de encontrar pruebas de que eso probaría mi historia. Realmente estaba buscando pistas sobre dónde podrían estar ahora las criaturas, cómo encontrarlas, cómo unirse a ellas, porque en una cosa tenían razón, una vez que conoces la verdad sobre ti mismo, incluso más allá de sus capacidades, la civilización se convierte en una representación que ya no puede ofrecer de forma convincente. Estaba cambiando, lenta pero inevitablemente, en algo que ya no encajaría en el mundo humano, y no estaba seguro de querer impedirlo. 3 meses después de la reunión, renuncié a mi trabajo. Les dije que era por motivos de salud, lo cual no era del todo mentira. Mi salud mental, física y espiritual se había ido deteriorando progresivamente. Su estado había ido deteriorándose desde aquella noche en el bosque, pero no se estaba deteriorando al azar. Estaba cambiando, adaptándose, preparándose para algo más. Había dejado de intentar mantener relaciones. Normal. ¿Cómo iba a poder mantener conversaciones sobre el tiempo y la política durante la cena cuando todo mi instinto era
gritar para observar las sombras, para escuchar sonidos que solo yo podía oír. ¿Cómo iba a reírme de las convenciones de la ciudad cuando pasaba las noches soñando con el sabor de la sangre? El aislamiento debería. Había sido deprimente. En cambio, se sintió como una preparación. Empecé a volver a bosque. No el mismo sendero donde los había encontrado. Todavía no estaba preparado para eso, pero otros senderos, otras zonas boscosas alrededor de la ciudad, siempre solo, siempre de noche. Siempre llevaba armas que, según me decía a mí mismo, eran para protegerme, pero en realidad estaba buscando gente. Todavía no había llegado. Todavía no había llegado. Estaba dispuesto a cruzar esa línea, pero cazaba animales con una intensidad que me sorprendió. Conejos, todo aquello que pudiera ser rastreado y capturado. Me decía a mí mismo que era entrenamiento de supervivencia, aprendizaje, habilidades que podría necesitar. En realidad estaba alimentando algo oscuro dentro de mí que se hacía más fuerte cada día. La primera vez que maté un conejo con mis propias manos, contuve la respiración con las manos y sentí una ola mejor que cualquier droga, una combinación de poder y satisfacción y corrección, lo que hizo que todas las demás experiencias de mi vida parecieran descolorido, artificial. Lo comí crudo, la carne era dura, salvaje, era difícil de masticar, pero tenía algo profundamente satisfactorio. Algo que parecía más real que cualquier comida que hubiera probado en un restaurante o supermercado. Fue entonces cuando comprendí que tenían razón. La civilización era una representación. La moralidad era una cuestión de conveniencia. Los humanos eran depredadores que fingían ser herbívoros, y aquella aflicción nos estaba matando lentamente, debilitándonos y confundiéndonos. Y vacío. Pero saber que tenían razón y aceptar lo que eso significaba eran dos cosas distintas. Todavía me quedaba suficiente de mi antiguo yo. Me horrorizaba en lo que me estaba convirtiendo. Una parte de mí intentaba constantemente huir, volver a la normalidad. Intentaba convencerme de que lo ocurrido en el bosque había sido un colapso temporal. Esa parte se estaba poniendo cada día más pequeño y débil. Los sueños se volvían más frecuentes, más vívidas. En ellas podía oler cosas que ningún ser humano debería. Podía oler, podía oír los latidos del corazón desde una distancia imposible. Podía rastrear a sus presas por un bosque con sentidos que ninguna persona normal poseía y nunca estaba solo. En esos sueños, las criaturas estaban allí, cazando a mi lado, enseñándome, a mí, dándoles la bienvenida de nuevo a su manada, cuando despertó y los extrañó. Eso fue la última señal de advertencia, la última oportunidad para dar marcha atrás antes de cruzar una línea que no se podía deshacer. En lugar de prestarle atención, decidí volver a bosque original. Me dije a mí mismo que iba a enfrentarlos. Tenía que terminar con esto de una forma u otra, pero realmente creo que iba a rendirme. El viaje parecía cómo volver a casa. Incluso antes de llegar al aparcamiento, uno podría. El bosque olía diferente a como olía meses atrás. Más intenso, más complejo, repleto de información sobre lo que había ocurrido allí, sobre lo que había vivido allí. Allí, lo que allí había muerto. Está en el mismo lugar donde lo habían dejado. Mi coche aquella primera noche, pero esta vez no huía del insomnio. Y vacío. Caminaba hacia algo que prometía llenar ambos vacíos. El sendero parecía distinto de noche, no amenazante sino acogedor, como un camino que lleva a casa después de una noche. Fue un largo viaje. Encontré fácilmente el claro donde los había visto por primera vez, como si mis pies lo recordaran. El camino carecía de guía consciente.
Pero esta vez no estaba vacío. Me estaban esperando. Todos ellos, incluso algunos que no había visto antes, formaban un círculo irregular alrededor del espacio donde estaban esos huesos. Habían sido esparcidos hacía meses. Ahora los huesos estaban organizados, de manera diferente, dispuestas en patrones que sugerían significado, propósito, ritual. La líder dio un paso al frente. Aún así, se veía diferente de como ella lo recordaba. Monstruoso, pero hermoso en su monstruosidad, como algo que había trascendido limitaciones humanas en lugar de simplemente abandonarlas. «Sabíamos que volverías», dijo, y su voz era clara y fuerte. «Siempre vuelven». «No estoy aquí para unirme a ustedes», dijo, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. «¿Verdad?». Señaló las armas que llevaba conmigo: un cuchillo, un hacha, incluso una pistola que tenía, comprada legalmente, pero con la intención de usarla para fines totalmente ilegales. «Llegaste preparados para la guerra, pero no para una guerra contra nosotros». Tenía razón. En cierto modo, durante el viaje hasta aquí, tomé una decisión sin darme cuenta, conscientemente. No estaba allí para luchar contra ellos, estaba allí para luchar contra ellos, los últimos vestigios de mi humanidad. «Es hora», dijo con dulzura. «Hora de deja de fingir, es hora de aceptar en quién te has convertido». Alrededor del círculo, otras criaturas comenzaron a entonar esa hermosa y aterradora canción que me la recordaba. Pero esta vez no sonaba alienígena, sonaba como: «Vuelve a casa. Te guardamos un sitio», continuó. En nuestra familia, nunca volverás a estar solo, nunca. Vacía de nuevo, jamás cuestionará lo que es ni lo que quiere». Extendió una mano, me habló, no de forma amenazante, sino invitante. «Lo único que tienes que hacer es... hazlo», susurró, «por ti misma». Miré alrededor del círculo, rostros que eran en parte humanos y en parte algo más. Habían sido personas. Hubo un tiempo en que, como yo, probablemente lucharon como yo luchaba, resistieron. Contrariamente a su naturaleza, mientras yo me resistía, parecían felices, completos, en paz con lo que se habían convertido. Pensé en regresar a la ciudad, fingiendo ser normal, pasar el resto de mi vida sabiendo que esto existía mientras intentaba vivir como si no existiera. Pensé en la alternativa. Por un momento que duró una eternidad, me encontré en equilibrio entre dos mundos, dos naturalezas, dos futuros posibles. Así que tomé mi decisión. Solté las armas, el cuchillo, el hacha, la pistola. Cayeron al suelo como si fueran anclas que me hubieran arrastrado. El sonido que hicieron al impactar contra el suelo fue increíble. La tierra pareció retroceder a través del bosque, definitivo e irreversible. Pero no era rendición, no, dijo. Y mi voz ahora era firme, segura como nunca antes. Durante meses, no seré como tú. La expresión del líder cambió de acogedora, por confundido. Pero regresaste, cazaste, alimentaste, sentiste La verdad es que sentí algo, lo admití, pero no era cierto. Era dolor, era vacío. Intentaba llenarse de algo que parecía fortaleza, pero que en realidad era otra forma de debilidad. El canto alrededor del círculo flaqueó, se detuvo. «Te equivocas sobre humanos», continué, retrocediendo hacia la hilera de árboles. «No estamos fingiendo ser civilizados, estamos intentando civilizarnos. Hay una diferencia. La civilización es una mentira», gruñó la líder perdiendo su tono amable en la voz. «Una pretensión que te debilita, te confunde, te vacía. Quizás lo dije yo, pero es así. Nuestra mentira, nuestra farsa, nuestro intento de ser algo mejor que nacimos para ser». Él se desvanecía lentamente, pero ellos no.
Me seguían, parecían genuinamente perplejos por mi rechazo, como si era algo que nunca habían visto antes. Marcos lo entendió. Uno de ellos, él llamó. Él vio la verdad. ¿Por qué tú no? Porque Marcos era rotos, respondí. Y las personas rotas son vulnerables a cualquier cosa que... Prométeme que harás que vuelvan a sentirse fuertes, pero yo ya no estoy rota. Era cierto. Allí de pie, al rechazar su oferta, me sentí más completa que en meses. El vacío que me consumía había desaparecido. No había desaparecido, pero ya no crecía. Simplemente, eso es parte de la condición humana. Nos volveremos a ver, el líder. Lo prometió. Cuando seas mayor, más solo, cuando la vida te haya derrotado aún más, nos volveremos a encontrar y estarás. Listo. Quizás, dijo, pero no. Esta noche. Me di la vuelta y me alejé. No me siguieron. El camino de regreso. Regresar a mi coche fue diferente a la caminata desde el autocine. Ya no huía de nada. No me perseguían ni perseguido o seducido. Simplemente caminaba, un pie delante del otro, dejando algo atrás. Cuando llegué al estacionamiento, me senté en mi conduje durante un buen rato antes de arrancar el motor. Necesitaba pensar en qué. Lo que vino después trataba sobre cómo vivir con lo que sabía sobre cómo ser humana cuando había visto en qué se podía convertir la humanidad. La respuesta cuando llegó fue más sencillo de lo que había previsto. Viviría con cautela, observaría. Señales del regreso del vacío, del crecimiento del hambre. Seguiría conectado a otras personas, incluso cuando era difícil, porque el aislamiento era lo que hacía a la gente vulnerable a las cosas, como ellos. Y recordaría no solo a los monstruos del bosque, sino también a Marcos, él un hombre que había amado a su familia, tenido un trabajo común y corriente y vivido una vida tranquila hasta ese momento. Cuando decidió que eso ya no era suficiente, me recordaba a mí misma que la diferencia entre él y yo no era inteligencia, fuerza o superioridad moral. Era simplemente una cuestión de elección. La reiterada decisión de seguir siendo humano, incluso cuando resultaba decepcionante, incluso cuando me sentía vacío, incluso cuando algo más parecía ofrecer más, lo encendí. Me subí al coche y conduje de vuelta a la ciudad. Las luces en el horizonte parecían, ahora es diferente, no como una prisión, sino como una constelación de otros. Gente tomando la misma decisión que yo tomé de ser decente cuando yo era. Era más fácil ser terrible, construir algo, cuando era más sencillo destruirlo. No era un mundo perfecto al que regresaba. Los humanos eran realmente capaces de cosas monstruosas, a menudo sin ninguna influencia sobrenatural, pero también eran capaces de elegir no ser monstruos día tras día, en las pequeñas y grandes cosas. Esta elección, repetida miles de millones de veces por miles de millones de personas, fue lo que la civilización sí existió. No fue una mentira ni una farsa, sino una aspiración, una promesa que nos hicimos el uno al otro de intentar ser mejores que nuestra peor versión. Impulsos. Podría vivir con eso, podría formar parte de ello. Cuando llegué a casa, no quemé la ropa que había usado ni intenté borrar los recuerdos. En cambio, la conservé como un recordatorio, no como algo que me los arrebatara. No se trataba de lo que había sobrevivido, sino de lo que había elegido. El teléfono sonó mientras me preparaba para ir a la cama. Dejé que saltara el contestador. «Soy el detective Morrison», dijo una voz. «Sé que esto puede parecer... qué raro, pero estoy investigando algunas desapariciones en la zona donde te encontraron herido. Hace unos meses. Si recuerdas algo más de esa noche, lo que sea, por favor llámame al de vuelta». Morrison. Como Marcos Morrison.
Cogí el teléfono y devolví la llamada. Inmediatamente, Detective Morrison, se trata del incidente en el bosque. Creo que puede ser pariente de una de las personas desaparecidas. Marcus Morrison era mi hermano, dijo. Sé que la investigación oficial se ha cerrado, pero nunca he dejado de buscar respuestas, dijo con calma. Les conté todo, cada detalle que pude recordar, incluso las partes que sonaban. Una locura. Escuchó sin interrumpir, tomando notas. Otros llamaron, dijo. Cuando terminé, a lo largo de los años, la gente ha afirmado haber visto cosas. En ese bosque se encontraron cosas que no deberían existir. Los informes todos fueron archivados bajo trauma psicológico o abuso de sustancias. ¿Pero les crees? Yo creo que algo le pasó a mi hermano, dijo. Algo que lo cambió. De desaparecer. Empezó a comportarse de forma extraña, hablando de sentirse vacío, sobre los humanos siendo farsantes. Luego llevó a su familia de campamento y nunca regresaron, lo confirmó. Pero encontré pruebas de que la investigación oficial perdió de vista otras cosas que no encajan en ninguna explicación normal. Hablamos durante 2 horas. Al final teníamos un plan. No cazar criaturas. Eso solo nos haría parecernos a ellas, pero observar, documentar, para ayudar a otras personas a reconocer los síntomas antes de que se agraven. En la oscuridad, no se trataba de venganza, no se trataba de salvación, se trataba simplemente de responsabilidad. Unos meses más tarde, el detective Morrison y yo fundamos un grupo de apoyo sin ánimo de lucro, oficial para personas que afirmaban haber encontrado sucesos inexplicables en zonas boscosas. La mayoría de las historias eran claramente fantasía o delirio, pero algunas no. Las reales seguían el mismo patrón: aislamiento, vacío. Un encuentro con algo que ofreció respuestas. Primero preguntas fáciles, luego difíciles, y finalmente una elección. Algunos eligieron la otra opción, error. Nunca volvimos a ver a esas personas. Otros optaron por seguir siendo humanos. A ellos podíamos ayudar. No era mucho. No solucionaba nada ni salvaba a todos, pero era algo que podíamos hacer. Una pequeña forma de luchar contra la oscuridad sin oscurecernos nosotros mismos. Igual, cada pocos meses recibo postales sin dirección de remitente, fotos de bosques, parques nacionales, áreas silvestres, sin mensajes, pero entiendo lo que significan. Siguen ahí fuera, siguen cazando, siguen ofreciendo su explicación, lo suficientemente retorcido como para que cualquiera lo suficientemente vacío y roto lo acepte. Pero no me volvieron a encontrar, y si lo hacen, ya sé qué les diré. Elijo al ser humano, sea lo que sea que eso signifique. Por muy vacío que a veces parezca, por decepcionante que sea, elijo esto cada día. Y esta elección, lo que mantiene alejados a los monstruos, es la repetición indefinida, no solo a los de el bosque que llevamos dentro. Gracias por acompañarme en este viaje, aterrador hasta el final. Si te quedaste con el corazón acelerado y sentiste cada momento tenso, dale a me gusta para apoyar más historias como esta. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas historias. Te hará cuestionarte qué se esconde realmente en las sombras que nos rodean. Deja un comentario contándonos qué te pareció la historia y, lo más importante, cuéntanos desde qué ciudad o país nos veis. Nos encanta saber que nuestros seguidores están repartidos por todo el mundo, todos unidos por su amor al suspense y al terror. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? ¿Elegirías seguir siendo humano como el protagonista o ceder a la tentación?
¿La transformación será demasiado drástica? Cuéntanoslo todo en los comentarios. Hasta la próxima. Siguiente noticia.